presiente que las cosas no tenían nombre, muchas de ellas no tenían nombre, y había que señalarlas con el dedo para mencionarlas. Así empieza 100 años de soledad, esta obra fantástica del Gabo García Márquez. Un libro que se ha vendido en millones de ejemplares y está traducido a decenas de lenguas. Se lo ha leído en muchos idiomas a lo largo y a lo ancho del mundo, y a todo el mundo le fascinó esta fantasía desbordante de que existan piedras enormes, blancas y pulidas como huevos prehistóricos, o de que las cosas no tuvieran nombre al principio del mundo y hubiera que señalarlas para poder mencionarlas. 100 años de soledad es la obra cumbre de este genial colombiano, pero hay muchas otras hermosas obras. El amor en los tiempos del cólera me parece que creo que ocuparía el segundo lugar en esta bibliografía, en esta categoría de las obras garcía-marquianas. El amor en los tiempos del cólera es una novela muy hermosa que ha sido llevada al cine. Tal vez algunos de ustedes, los más jóvenes, hayan oído una hermosísima canción de Shakira, un bolero precioso, que es la banda sonora del momento culminante en que Javier Bardem, el protagonista del amor en los tiempos de cólera, hace por fin su paseo final con la mujer que ha amado toda su vida, Fermina Daza. Les recomiendo pues que lean esta novela, que vean la película y comparen. Muchos puristas dicen no, la película no es lo mismo. Por supuesto, ninguna película es igual que una novela, ninguna. El Doctor Zhivago, ni siquiera Lo que el viento se llevó, es decir, nunca, el cine es otro lenguaje a la literatura. Pero hagan el esfuerzo de leer El amor en los tiempos del cólera y van a entender un poco la magia de las palabras, la historia reciente de Colombia, de la violencia en Colombia, que siempre está en el trasfondo de las novelas de García Márquez, y van a poder disfrutar de esta película. Felizmente la tecnología nos acerca ahora a cosas que antes eran imposibles. Cuando yo vine a vivir a Manta, tal vez comprar 100 años de soledad era muy difícil, no había librerías. Hoy tampoco hay, pero está el internet, y están las compras a través de internet. Y se puede bajar textos en un aparato no más grande que esto y leerlo. Para los más modernosos pueden leerlo en una pequeña pantalla. Crónica de una muerte anunciada, a mi criterio ocuparía el tercer lugar. Por ese ambiente trágico que hay en esta crónica, es una crónica. García Márquez es un periodista que escribe crónicas, y esta es una crónica novelada, una crónica, como A sangre fría de Truman Capote, es decir, es el periodismo llevado a la literatura. Sé de lo que hablo porque he sido periodista toda mi vida. Y yo creo que la evolución natural de un periodista es llegar de alguna manera a las letras, a escribir no para el día siguiente, sino para un tiempo más dilatado, para la biblioteca, no para la mesa ratona de la sala, sino para la biblioteca. Una anécdota. Estaba con un amigo colombiano en Cartagena, una ciudad maravillosa, al norte de Colombia, sobre el mar Caribe. Una ciudad que parece una escenografía para una película de piratas. Y decidimos tomarnos un trago en un hotel, como se diría por acá, muy bacán. El Hotel Santa Clara, un hotel 5 estrellas, ubicado dentro del recinto amurallado de Cartagena. Y entramos a tomar un trago. Nos sentamos es un convento antiguo convertido en un hotel de 5 estrellas. Y a mí me empezó a sonar en la cabeza que yo conocía esto de un hotel,
un convento antiguo, un convento colonial convertido en un hotel de 5 estrellas. Esto me suena a mí familiar, ya conocido, le dije a mi amigo. Me dice, ¿por qué? Porque García Márquez tiene una novela que se llama Del amor y otros demonios, una novela pequeña que se llama Del amor y otros demonios, donde un reportero es enviado a el inicio de las obras de demolición de un convento colonial, convento de 400 o 500 años de antigüedad, sobre cuyo cimiento se va a hacer un hotel de 5 estrellas. El reportero va y asiste al momento en que los trabajadores penetran a la cripta donde están enterradas las monjas centenarias, ¿no? Desde hace siglos yacen depositadas en nichos. Entonces, con las piquetas abren los nichos, sacan los féretros carcomidos por los años, por el paso de los tiempos, y empiezan a sacar los cuerpos secos, momificados, de estas religiosas. Y les sorprende encontrar el cuerpo de lo que parece ser una novicia que está en perfecto estado de conservación y que tiene una especie de nudo enorme atrás de la cabeza. Lo tienden el cadáver con todo respeto, porque es un cadáver. Y sí, efectivamente es una monja muerta muy prematuramente, a los 20 años o algo así. Desatan este nudo que tiene sobre la nuca y extienden con sorpresa y asombro una cabellera pelirroja de 11 metros de largo. Bueno, es García Márquez, es el realismo mágico. 11 metros es mucho cabello, mucho cabello. Entonces el reportero se propone investigar quién ha sido esta monja, a quien después de muerta le siguió creciendo el pelo. Bueno, esa es la historia de la novela, esa es la historia que se cuenta, la historia de esta muchacha en la colonia y cómo muere mordida por un perro en el mercado, y ella es, por supuesto, metida en el convento por un padre autoritario que se opone tenazmente a un amor que el padre considera imposible. La muchacha está perdidamente enamorada y ese amor se expresa en que después de muerta, de hidrofobia, el pelo rojo le sigue creciendo hasta sin límites. Entonces estábamos pues en este bar y yo le comentaba a mi amigo, y el camarero que nos servía me oyó hablar de la sepultura de las monjas y dice, ¿a qué se refiere usted, señor? Le digo, a una novela, a un enterratorio de monjas. Dice, ¿será el que está ahí atrás? Miramos y yo vi un montón de plantas, de macetas, de jardineras. Digo, ¿dónde? Ahí yo veo jardineras. Me dice, en el centro de las jardineras hay una. Me levanté, muy curioso. Nos levantamos y fuimos y efectivamente había una escalera que bajaba a donde había habido nichos que habían sido abiertos y ya no había cadáveres ahí, pero se conservaba el enterramiento. Entonces el camarero dijo, mire, yo no he leído a García Márquez, no leí esa novela de García Márquez, no la leí. Pero es muy posible que este sea el caso que le inspiró. Es posible que este sea el convento del que habla en su novela. Porque si mira usted por la ventana, esa casa de paredes de color rojo oscuro es la casa de García Márquez. Él vivía enfrente. Para inspirarse, no tuvo más que salir de su casa, llegar a esta donde estaban haciendo esta obra y ahí encontró el tema para esta maravillosa novela que también les recomiendo. Yo no voy a mencionar todas las novelas porque no se trata de hacer una enumeración, simplemente de hablar un poquito de ellas y de decir lo que me gustó de ellas. Las novelas y lo que no son novelas, porque ese gran reportaje se rompió una banca. Hasta entonces solo era una lluvia inexplicable, fantástica, aterradora. Hubo muertos, hubo víctimas. Habían caído 6 días, gotas, sobre el calendario de marzo del 27. Aquella mañana,
un pequeño pueblo de la costa atlántica de Colombia llamado Aracataca se convierte en la cuna de uno de los más grandes hombres de letras, pensamientos e ideas. Colombia recibe a Gabriel José de la Concordia García Márquez, hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. A la edad de 5 años fue dejado al cuidado de sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez Iguarán y Tranquilina Iguarán Cortés. El coronel Nicolás Márquez, veterano de guerra, le contaba al pequeño Gabito infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles allá en el siglo XIX. Doña Tranquilina Iguarán, su cegatona abuela, se la pasaba siempre contando fábulas y leyendas familiares, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa. Sin duda, los dos personajes que marcaron el periplo literario del futuro Nobel. Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia. Más tarde se trasladó a Cartagena de Indias. Allí escribe como reportero para el periódico El Universal y luego escribirá columnas en los papeles de El Heraldo. En esta época recibe influencias literarias definitivas, leyendo a sus antecesores genios como Ernest Hemingway y William Faulkner. A este punto empieza a escribir sus primeros cuentos, formando parte de la tertulia literaria del llamado Grupo de Barranquilla, donde se consagra finalmente a la literatura. En 1958 se casa en Barranquilla con Mercedes Barcha, con quien tuvo 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Debido a sus ideales izquierdistas, Gabriel García Márquez tuvo enfrentamientos con el régimen colombiano de aquella época. Estos problemas lo llevaron al exilio voluntario en México y España. En 1960, con el triunfo de la Revolución Cubana, se instala en La Habana. Durante el resto de su vida, Gabriel García Márquez siempre hará gala de su amistad y cercanía política al régimen de Fidel Castro y otros revolucionarios antillanos. En 1967 publica su obra literaria clásica mundial, El terremoto literario de la época, 100 años de soledad, la cual ha sido catalogada como la mejor novela que se ha escrito en castellano después de Don Quijote de la Mancha. En diciembre de 1982, el escritor colombiano recoge en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura, ataviado con el traje de lino típico del Caribe, el liquiliqui. Inmediatamente a la concesión del Premio Nobel, el gobierno colombiano le invita a repatriarse. En 1999 se le diagnostica al autor un cáncer linfático, provocando que se ponga a trabajar en su autobiografía. El pasado jueves 17 de abril del 2014, el mundo se estremeció ante la pérdida física de una de las plumas más reconocidas de la literatura, uno de los hijos más preciados de Latinoamérica. Gabriel García Márquez fallece en México a la edad de 87 años, dejándonos con esa sensación de que se fue, pero sigue aquí,
por su legado imperecedero. Porque escribir para alcanzar la universalidad es conmover con el mensaje que lleva magia para convertirlo en realidad. Esa realidad fantástica en algo creíble para los lectores. Es encontrar mundos y dentro de ellos personajes fascinantes que sobrepasan las culturas de los pueblos y sus propias creencias. Es nada más ser Gabriel García Márquez para desde su natal Macondo conquistar el mundo de las letras. Me dedico a la literatura. Quiero compartir con ustedes mi experiencia personal como lectora de García Márquez. Jorge Luis Borges, quizás el escritor en lengua castellana de mayor importancia del siglo XX, aún más que el inefable Gabo al que celebramos hoy, y por supuesto esto es debatible y podría ser motivo de un seminario completo. Decía Borges que a él le enorgullecía más lo que había leído que lo que había logrado escribir. Borges aludía así al ejercicio creativo implícito en la lectura literaria. Leer literatura es una práctica del hacerse persona crítica, creativa, profundamente flexible y abierta a maneras otras de ver el mundo y percibir la vida. Gabriel García Márquez provocó ese efecto en millones de lectores adolescentes que crecimos en el Macondo que él habilitó en 1967. Esos millones le pusimos los rasgos de nuestra abuela a Úrsula Iguarán y las manías de nuestras tías a las certidumbres esotéricas de Amaranta Buendía. Aprendimos de la pasión irrenunciable con Rebeca y José Arcadio, de los amores contrariados con Mauricio Babilonio y del respeto por los saberes profundos de la gente sencilla con Melquíades. Muchos como yo no han lanzado la obra del Pablo. Esta noche quisiera compartir con ustedes. Después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Se dan cuenta el dominio total, el oficio de maestro de ceremonias de un circo que tiene varias pistas, con la frase había de recordar? La utilización del verbo, el había, el imperfecto del pasado, junto al infinitivo, había de recordar, ya designa los recuerdos de un absoluto de ese universo que empieza a desplegarse. Y exhibe así la maestría con que jugará. Sí, mi nombre es Diana Monge y soy de la Facultad de Psicología. Bueno, en realidad a mí me parece algo muy interesante, algo que en realidad nunca antes se ha hecho. Nosotros tratamos de vincular esta vez la psicología con los escritos de Gabriel García Márquez, algo que enfatizamos bastante, que lo expuso la doctora Mira Trujillo, fue cómo la sublimación permite al hombre transformar aquello que no es tan aceptado en algo más aceptable. Y Gabriel García Márquez lo hacía con la escritura. Y el arte en general nos permite hacer eso. Por supuesto, nuestro conocimiento asociado con la cultura, sobre todo porque desde nuestra profesión nosotros debemos conocer una gama de temas que son muy importantes. Y entonces un psicólogo debe ser una persona tan culta. En realidad, desde mi perspectiva, Gabriel García Márquez era mágico, como surrealismo mágico, así, o sea, obras espectaculares. Y no sé, yo opino y recomiendo a todas las personas que lo lean. En realidad enriquece mucho. Bueno, en realidad, como yo les decía antes, nosotros nos podríamos enganchar de la escritura como un mecanismo de defensa del yo. Y en realidad le permite al sujeto liberar esa angustia, en general el malestar. Muchas gracias a ustedes. De manera invariable, que la vida es un permanente aprendizaje.
Evidentemente uno aprende cuando escucha la palabra hablada o escrita de personas como Gabriel García Márquez. Realmente a lo largo de todo este acto hemos podido escuchar a quienes se han referido a su obra literaria, el pensamiento profundo de este gran crédito de América Latina en el campo de la literatura. Yo siempre he dicho que saber escribir es un arte. Y esto es lo que yo quisiera decirles, ¿no? Es bueno que veamos quién realmente nos puede orientar en la vida, orientar adecuadamente. A quien como este personaje que se ha rendido en el fondo en esta noche, ha podido a través de describir el realismo adicionarle algo mágico que hace, porque García Márquez no es que diciéndonos lo que él cree de una manera subjetiva, no. Está pegándose a realidad de hechos y evidentemente hace una narración de lo que ha sucedido o acontecido en una localidad o de lo que él piensa de la vida, y lo hace de la manera más apropiada, con un enorme bagaje de conocimientos, de sentido correcto de lo que es la vida. Por eso creo yo que lo que podría decirles es invitarlo a partir de estas magníficas exposiciones que hemos escuchado en esta tarde y noche, ¿no? Leamos a García Márquez. Leerlo a él es realmente reencontrarnos con lo que es nuestra realidad, lo que es nuestra vida, porque él nace en un pueblo costero, y para quienes vivimos hemos habitado, nacido en el llano de nuestra república, sabemos exactamente lo que es la vida, sobre todo en sectores apartados, en sectores periféricos, que no exactamente son iguales a los que viven quienes habitan en una zona urbana. Así que hay mucho que se puede decir sobre García Márquez, ¿no? Por ejemplo, en ese acopio que él finalmente hace cuando sabe que está terminando su existencia, en esa carta muy bien traída que el decano de la facultad la leyó, ¿no? Y al leerla realmente hay una lección profunda de lo que es la vida, de lo que uno no debe dejar de ser y lo que debe ser. Así que yo los felicito nuevamente, les agradezco por haberme invitado a que diga unas palabras, y créanme que no quiero personalizar las expresiones de nadie, pero sí felicitar a todos porque todo ha estado muy bien organizado, muy bien